Bueno, vamos a hacer la explicación de la manga camisera infantil. Ustedes deben de tener el básico de la manga. Este básico no tiene el entalle que le hicimos para el corpiño, sino que está derecha como se encuentra en el libro. Entonces, lo primero que hacemos es calcar el básico con la línea de centro y la línea de la altura de la cabeza y la línea de codo. Entonces tenemos la manga, la marcamos y trazamos las líneas. Y línea de codo. Y línea de centro. Bueno, ya quedó marcado nuestro básico de manga con la línea de centro, de la altura de la cabeza de manga y la de codo. Los cambios que vamos a hacer para la manga de la camisa, uno puede trabajar la manga con esta cabeza alta, pero generalmente tratamos de reducir un poco la altura de la cabeza para que se mejore el proceso en producción. Recordemos que cuando la manga tiene esta cabeza tan alta, el proceso de pegue de manga es un poco más lento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplazar hacia arriba 2 centímetros la línea de la altura de la cabeza de manga. Pues, desplazamos hacia arriba 2 centímetros. Y en la parte superior de la cabeza de la manga desplazamos hacia abajo 1 centímetro. Cuando yo voy a empezar el proceso de la manga, pues ya debo haber tomado la medida de la sisa delantera y de la sisa posterior. Para el caso de la que yo estoy haciendo, esta medida se debe tomar sin haber hecho el adelanto de hombro. O sea, ya con todo el proceso, o sea, como yo tengo aquí los moldes, pero yo aquí no he pasado el adelanto de hombro del delantero para el posterior, lo debo de medir así, sisa delantera, sisa posterior. Entonces, para el caso del ejemplo, me da 19 centímetros tanto para adelante como para atrás. Entonces, marco en diagonal, desde el centímetro, aquí desplacé hacia abajo 1 centímetro. Desde este centímetro mido en diagonal sisa espalda, sisa delantera. Recordemos que la que tiene la curva más pronunciada es la delantera y esta es la posterior. Entonces, en este caso, marco los 19 en diagonal y trazo la línea. Lo mismo hago para el delantero, 19 centímetros, trazo la línea. Y el procedimiento es similar al de la manga que hicimos para el corpiño. Este espacio lo divido en 4 partes iguales. 19 dividido en 4 me da 4.7. Entonces yo marco 4.7 divido y en la posterior hago la división en la primera parte y en la última. Este es el mismo procedimiento que hicimos con la manga. En el posterior, en esta división, levanto 1 centímetro. Y en el delantero, en la primera división, levanto 1 centímetro. Y en la última, bajo 1.2. Y cogemos el sisómetro, pues yo lo hago aquí con un curvígrafo, y unimos las curvas. Entonces paso del centro a este primer centímetro, paso por esta. Entonces yo lo voy a hacer aquí en 2 tiempos, por la forma de la curva. Luego hago esto y
trabajo acá. Y luego marco la del posterior, desde el centro de la manga paso por el 1 hasta acá y esta parte se deja recta. Listo. Y tenemos la cabeza de la manga. No olviden que la que tiene la curva pronunciada es la delantera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a desplazar estos puntos hasta el largo de la manga. Entonces, los escuadramos, pero para no equivocarme, entonces yo tomo la medida desde el centro hasta ese punto. Aquí me da 17, entonces vengo y marco el 17. Marco 17. Y hacia el delantero, los mismos 17. Trazo las líneas hacia abajo, hasta el largo de la manga. Y aquí por ahora lo que puedo hacer es prolongar esta línea hasta el nuevo ancho de manga. Aquí la puedo prolongar, aunque esto ahorita se va a reducir. Y aquí ya tenemos la manga. Lo que vamos a hacer ahora es el entalle. Vamos a dejar un puño, el puño lo vamos a dejar final de 18 centímetros. Pero a esos 18 que le voy a aumentar, 2 centímetros de prensi. Quiere decir que lo voy a dejar de 20, la abertura de manga la voy a dejar de 20. Entonces, yo tomo la medida, me da de lado a lado, me da 34, pero como lo voy a dejar de 20, me están sobrando 14 centímetros. Estos 14 los divido en 2. Me da 7. Entonces, en el lado derecho corro 7, en el izquierdo corro 7. 7 centímetros. 7 centímetros, entonces aquí me deben de quedar 20 centímetros. Trazo línea recta. Línea recta. Y a la altura del codo, aquí sobre la diagonal que acabo de pasar, entro 1 centímetro. Aquí entré 1 centímetro. Lo mismo que acá, 1. Y voy a trazar una curva suave. Y luego recta. Lo mismo al otro lado. La misma curva, una curva suave. Y luego recta. Y aquí ya tendríamos nuestra manga, ¿sí? Esta es ya la manga de la camisa infantil. Recordemos que siempre debemos de verificar el recorrido de la manga contra el recorrido de la sisa. Y para el puño, pues simplemente vamos a hacer un rectángulo. Dijimos, de 18 va a quedar final, pero acordémonos que a ese puño, a esa medida final, le debo aumentar el cruce del botón. Entonces sería 18 centímetros final del puño más 1.2 para el cruce de los botones. Esto me daría 19.2. Entonces el puño lo voy a cortar, estoy hablando del adhesivo, de 19.2 por 3 centímetros, si ese es el ancho que yo deseo. Puede que lo quieran hacer más ancho o más angosto, eso depende del diseño. Y aquí tendríamos, este es el puño, pero es el adhesivo. Más adelante voy a explicarles los aumentos de costura para todo el molde.